Llega la semana de locura que empieza este 24 de octubre. Fada anunció recientemente la semana de la cinta roja que empieza desde el 24 y finaliza el 28 de octubre. Una semana en la cual se usa para concientizar sobre el uso, el abuso, pero también el tráfico de drogas. Por más de 20 años ellos han realizado con el lema internacional y este año es Celebrando la Vida, Vive Libre de Drogas o Celebrate Life, Live Drug Free. En este caso, y para hacerlo más creativo y para que la comunidad lo reciba de una forma divertida y amena, ellos incorporan la semana para vestirse de locura. Ya desde septiembre, colegios e instancias estaban preguntando por el flyer de lo que serán estos próximos 5 días. Comenzando el lunes 24 de octubre, se deben vestir con una prenda roja, sea un zapato, una media, un arete, cualquier accesorio, pero tiene que ser el rojo que simboliza la campaña contra drogas. El martes 25 de octubre, sigue tus sueños. Allí las personas y los niños podrán utilizar su mejor pijama, la pijama de su superhéroe favorito. Después el miércoles 26 de octubre es Socks It Not Droga. Allí deberán usar medias coloridas o inusuales. El jueves 27 es el día tan esperado que es del cabello loco, en donde todos llevan su cabello de una forma diferente, con artículos. Allí los papitos también envían a sus hijos al colegio con los peinados más locos, más creativos, escarcha, colores y muchísimo más. Y el día más principal es el viernes 28 de octubre y allí se le pide a la comunidad entregar un lema positivo. Sacarán entre los participantes un lema y que será el lema de este año 2022 para la campaña de Fada.